Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de nivelación Ser Bachiller. El día de hoy hablaré sobre hechos, opiniones, ambigüedades y otros factores presentes en el discurso oral. Hechos. Acontecimientos, sucesos que han ocurrido y que pueden comprobarse su existencia por evidencia concreta, se exponen de manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. Por ejemplo, la película Avengers Endgame superó en la taquilla Titanic, una de las más taquilleras en la historia de la industria del cine, con solo 11 días en las pantallas de cine. Aquí se puede comprobar el ingreso económico a través de las facturas o del registro contable, pero puedes escuchar que es un hecho, lo podemos comprobar. Opinión. Son juicios que alguien emite sobre algo, bien sea sobre un acontecimiento, una persona o una cosa. Dicho de otra manera, son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite, por tanto expresan las creencias personales. Por ejemplo, la película Avengers Endgame me encantó, me emocionaron mucho las imágenes, el sonido fue espectacular, los personajes son muy guapos y pasé un lindo momento en la película. ¿Cómo se diferencian ambos? Los hechos son verificables, es decir, se puede comprobar qué ocurrió en tal lugar a tal hora con tales personas y qué cosas sucedieron. Por tal motivo no pueden modificarse en el tiempo. Las opiniones, al ser pensamientos personales acerca de un hecho, una persona, cosa o lugar, son de carácter subjetivo, por lo que podrían ser ciertos o no. Además, los hechos siempre serán los mismos, dado que se tratan de situaciones objetivas. En cambio, las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Los textos literarios y no literarios. Estos textos se caracterizan por lo siguiente. En el ámbito, los textos literarios se desarrollan en el ámbito de la ficción. Su finalidad tiene causar en el lector un placer estético y el autor procura que su mensaje llegue de manera más bella. En cambio, los textos no literarios se desarrollan en el ámbito de la real, tienen como finalidad expresar o informar algo y finalmente esperan que su mensaje llegue al lector de una manera clara y efectiva. La contradicción. Este vocablo viene del latín contradicere y significa decir algo contrario a lo que se había dicho anteriormente. Por ejemplo, el adjetivo es una categoría gramatical que califica o determina el nombre sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma al sustantivo. En el caso anterior, vemos que se define lo que es un adjetivo e inmediatamente se hace una reflexión contraria a la definición, por lo tanto es una contradicción. La ambigüedad. Cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos estamos refiriendo a que su significado no es claro, porque puede interpretarse de varias formas. Por ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? No queda claro si se ha puesto un asiento o una institución financiera. Falacias. Una falacia es un razonamiento, no válido o incorrecto, pero con apariencia de correcto, engañoso o falaz, erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Las clases de falacias son: falacia ad verecundiam, se apela a la autoridad, consiste en defender una conclusión u opinión y en la cual no se aportan razones, sino que simplemente se apela a alguna autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre que se haya dicho. En este caso tenemos: la tierra no se mueve porque lo dijo Aristóteles o la Biblia, se decía durante la Edad Media. La falacia ad hominem, dirigida a la persona, ataca no al argumento de nuestro adversario, sino directamente al individuo, desacreditándolo. Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. La falacia ad baculum, muy común tanto entre personas como entre países, es un razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Ejemplos: no vengas a trabajar a esta institución educativa con ese piercing, recuerda que quien paga, manda. Falacia ad ignoratum, por ignorancia. Algo es verdadero porque no se puede demostrar lo contrario. En otras palabras, es un razonamiento en el que se pretende defender la verdad o falsedad de una afirmación por el hecho de que no se puede demostrar lo contrario. Por ejemplo, los extraterrestres tienen que existir necesariamente, ya que nadie ha demostrado todavía que no existan. Puedes cambiar el sujeto de la frase y poner lo que quieras en su lugar, los duendes, las hadas, las brujas, pero es evidente que la falta de pruebas no evidencia nada más. Falacia ad populum, dirigido al pueblo, provocando emociones. Apela a los sentimientos o prejuicios de la mayoría del pueblo para que nos apoyen. También es llamada falacia demagógica, seductora o sofisma patético. Dicho de otra manera, es un razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas a la conclusión.
Por ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de fuera. Ellos nos quitan el pan y nos roban el trabajo. Es importante que reflexionemos sobre este tipo de falacia que provoca xenofobia en los habitantes. Somos un pueblo latinoamericano y entre nosotros, los del pueblo, no debe existir ningún tipo de odio. Debemos unirnos por una Latinoamérica más justa y mejor, una Latinoamérica del pueblo. La entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. Dicho de otra manera, es una forma de diálogo dirigido. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información de las personas entrevistadas, ya sea de tipo personal o no. Su estructura es título, entradilla, preguntas y respuestas y cierre. Los tipos de entrevistas son dos, estructurada o formal y no estructurada o libre. El conversatorio, por su parte, es una técnica de comunicación oral en el que se intercambian ideas. Sus objetivos son exponer las ideas sobre un tema determinado, crear espacios de participación activa entre los estudiantes, desarrollar habilidades de argumentación, análisis, reflexión y proposición y permitir momentos de autoevaluación y coevaluación. La estructura son participantes, instalación y proceso del conversatorio. El foro. Es otra técnica de comunicación oral, aunque también la podemos encontrar en formato escrito en los foros de Internet que buscan exponer ante un público los conocimientos y opiniones de diversas especialidades sobre temas específicos. Se diferencia del debate en que la confrontación de los participantes no es objetivo principal. Sus características son: primero, que el foro debe contener temas de diálogo científico y debe haber un moderador, cuya función es la de abrir y cerrar el foro, exponer al inicio al público asistente el tema, los participantes y sus hojas de vida, vigilar el tiempo de participación, conducir el foro mediante conversación de ida y vuelta, incluir una sección final de preguntas del público a los participantes y hacer finalmente un breve resumen. Los tipos de foros son online, offline y think tank. El debate. El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas y tiene un carácter argumentativo. Está dirigido generalmente por una persona que asume el rol de moderador. Sus integrantes son ponentes, oponentes, moderador y secretario. Y la estructura: introducción, exposición inicial, discusión, conclusión y despedida. Esperamos que esta información haya sido de tu ayuda. Gracias.